Hola a todos y como siempre, bienvenidos a Ricardo Abogado. El día de hoy vamos a definir lo que es el poder constituyente y vamos a aclarar algunos aspectos relativos a este concepto. Bien, en primer lugar, por poder constituyente podemos entender a la voluntad del pueblo en ejercicio con miras a crear la norma suprema y fundamental de un ordenamiento jurídico. Es decir, el poder constituyente es el poder que va a crear la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmembrar un poco este concepto y vamos a intuir y presumir cosas de él. En primer lugar, ¿cuál es la finalidad del poder constituyente? Es un poder creador, el poder constituyente, por eso el nombre constituyente, porque constituye, crea algo. ¿Y qué es lo que crea? La Constitución. Es decir, el poder constituyente va a crear la Constitución. ¿Y qué es lo que está haciendo en ese momento? Está estableciendo las bases fundamentales de la vida en sociedad. Está estableciendo las bases fundamentales de las normas que nos van a regir como sociedad, puesto que tenemos que entender que el resto de las normas que se van a realizar en cualquier sociedad, en el Estado, van a estar subordinadas a dichas normas. Entonces, la primera importancia es esa. Crea la Constitución, con lo que a su vez está creando el fundamento, las bases de una sociedad. Segundo, al crear la Constitución está creando un nuevo Estado. Es decir, una vez nace la Constitución, con ella nace un nuevo Estado. En el momento que está creando la Constitución el Estado, también termina creando los órganos del poder constituido, los órganos del poder público, los cuales son creados para materializar los fines del Estado, fines que están establecidos en la misma Constitución. Sí, ya vamos a ver esta importancia. El poder constituyente está creando la Constitución, está creando el Estado, está estableciendo a los órganos del poder público, es decir, está creando los poderes constituidos, los poderes públicos, y a su vez les está estableciendo los fines, las finalidades que estos deben materializar. Entonces, como vemos, el poder constituyente tiene una trascendencia importantísima. Ahora bien, el poder constituyente tiene una presunción de soberanía. Si yo tengo el poder de constituir, de crear la Constitución, es decir, la norma fundamental del ordenamiento jurídico, es decir, que yo soy el soberano, que yo tengo un gran poder. ¿Qué es la soberanía? La soberanía, en resumidas cuentas, es sobre omnia, es decir, el poder que está sobre todo, el poder de imponerse sobre una población y sobre un territorio. Entonces, evidentemente, si yo tengo ese poder, si yo tengo la soberanía, un derivado de la soberanía es el poder constituyente, el poder de constituir las normas fundamentales del ordenamiento jurídico. Entonces, evidentemente estamos hablando de un sistema democrático, porque si yo estoy definiendo el poder constituyente como la voluntad del pueblo en ejercicio, ¿qué estoy presumiendo? Que el pueblo es el soberano, es decir, democrato, poder del pueblo, estamos en democracia. Entonces, en democracia, el poder constituyente es un poder que tiene el pueblo por su carácter de soberano. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? Que si estamos hablando de que la soberanía la tiene el pueblo, si estamos hablando que el poder constituyente es el creador de la Constitución, del Estado, establece los fines, tenemos que entender un hecho bastante importante, que el poder constituyente no solo es el que crea la Constitución, sino es el que la modifica y el que la suprime. Es decir, yo soberano, al ejercicio del poder constituyente, creo una Constitución. ¿Y qué estoy haciendo en esa Constitución? Estoy conteniendo mi poder. Si yo pudiera dejar que otros sujetos diferentes a mí pudieran modificar la Constitución, pudieran suprimir la Constitución, ¿qué significa eso? Que en el momento que creo la Constitución estoy perdiendo mi soberanía. Ahora, si existe aquel requisito o existe lo que se conoce como rigidez constitucional, yo tengo que entender algo. Tengo que entender que el poder constituyente es el único que va a poder crear, modificar y suprimir la Constitución. Dicho eso, creo que hemos explicado bastantes aspectos interesantes del poder constituyente y vamos a dejar este video hasta aquí.